Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra la gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida,
sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu Santo, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor nuestro. Honor y gloria a ti, Señor nuestro. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho
a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quienes me escuchaban hace 8 días pudieron darse cuenta que dije allí hace 8 días que en la parroquia a la que yo estoy sirviendo, la parroquia del Santísimo Sacramento, he venido predicando durante todos estos domingos de Cuaresma basado en la primera lectura. Y hace 8 días dije que iba a ser la excepción y prediqué basado en el Salmo. Hoy regreso a la primera lectura para esta predicación y espero yo que podamos, con la meditación de esta lectura del profeta Ezequiel, sacar quizás enseñanzas y sobre todo que ella nos ilumine la situación por la cual estamos pasando, no solo nosotros aquí en los Estados Unidos, sino el mundo entero con esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y entonces yo quisiera no solo centrarme en la primera lectura que está tomada, como ya lo decía, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 al 14, sino que fuéramos al inicio del capítulo. Y creo yo que la gran mayoría de ustedes tiene suficiente tiempo para ir al inicio del capítulo durante el día de hoy, pero también hacerlo durante toda la semana y quizá meditar en el capítulo que, entre otras cosas, es bellísimo y es de gran profundidad espiritual, teológica. Una nota: la vigilia pascual que se celebra el Sábado Santo tiene muchas lecturas del Antiguo Testamento. Una de ellas, una de las posibles lecturas de esa liturgia de la vigilia pascual es la lectura del día de hoy, solo que el día sábado se hace todo el capítulo. Hoy solo se hace la parte ya no final, sino media del capítulo, 12, versículos 12 al 14. Yo voy a referirme al inicio, desde el versículo primero. Como les decía, espero que puedan ustedes en su casa abrir la Biblia, que puedan en sus casas meditarla, que puedan en sus casas seguir viendo en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que yo voy a decir. Me parece a mí que, como lo decía, da una gran diría yo, esperanza en estos momentos y da un gran alivio la lectura, leída en el contexto y en la situación mundial pues que estamos viviendo. Empecemos pues. Lo primero que podemos decir es que los versículos 1 al 2 son como una especie de puesta en escena de lo que va a suceder. Si ustedes van, yo lo voy a leer rápidamente. La mano de Yahvé sobre mí, yo estoy utilizando, antes de seguir, la traducción de la Biblia de Jerusalén. Entonces viene con un español pues de España. No voy a leerlo tal cual se encuentra en la Biblia de Jerusalén. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos y por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Esa es la puesta en escena. Como ustedes pueden ver, es una puesta en escena bien apocalíptica, si se quiere. Yo leía y recordaba ciertas películas apocalípticas y la que más se me venía a la mente era la película del Terminator, que yo creo que todos han visto, y cómo hay un mundo destruido y por donde quiera que uno camine hay huesos y calaveras y hay desolación y muerte. Bueno, el profeta tiene una visión similar, algo tenebrosa, algo lúgubre, o si se quiere no algo, sino bastante tenebrosa y lúgubre. Muerte por doquier.
ve huesos. Los huesos los describe de tres maneras. Tres cosas dice de los huesos. Lo primero que dice de los huesos es que son un gran número. En el versículo 10 va a decir lo siguiente. Le leo el versículo 10, luego quizás voy a hacer una mención, pero muy rápida el versículo 10. Yo profeticé como se me había ordenado y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Y vea lo que dice de los huesos. Era un enorme, inmenso ejército. Por tanto, los huesos son numerosos. Es un gran número de huesos. Estos huesos son en realidad los restos, y ahí está lo interesante, de muertos en batalla, porque dice que es un ejército de huesos. Por tanto, hubo una guerra, una confrontación, y murieron y quedaron los huesos. Lo segundo que se dice de los huesos es que están secos. Pertenecen a personas entonces que murieron hace mucho tiempo. Todos lo sabemos, que el que haya huesos quiere decir que el muerto estuvo allí por mucho tiempo y ahora ya no hay carne, ya no hay nada, solo huesos. Y están como disecados los huesos. Entonces pertenecen a personas que murieron hace mucho tiempo. Es muy importante porque, y eso es lo tercero, quiere decir que los cadáveres nunca fueron enterrados. Y en el contexto de la Biblia y del pueblo judío es muy interesante. El no ser enterrado, y aún hoy, es casi que un insulto, es el total insulto, no estar enterrado. Y es casi que una maldición divina, porque lo mínimo que se le puede dar a un muerto, o lo mínimo que se le puede ofrecer, si ustedes quieren, a un muerto, es el enterrarlo. De hecho, esa es una de las obras de misericordia que la iglesia nos pide hacer, enterrar a nuestros muertos. Entonces, es totalmente desolador el panorama, es totalmente desoladora la imagen que el profeta ve. Entonces los huesos simbolizan, en este contexto que vamos de hablar, la muerte. Y no solo una muerte, sino una muerte de maldición. Entonces los huesos dicen que los dueños no solo murieron, los dueños de esos huesos, los dueños de los huesos, no solo murieron por una guerra, sino por, quizás podríamos decir, un juicio divino. Casi que estaban teniendo un juicio de Dios, y por eso tuvieron esa muerte, y no solo una muerte violenta, sino que no fue posible que tuvieran un entierro, como se pedía. Esa es la escena. Recuerden, hoy eso no está en la lectura del día de hoy, pero me parece a mí importante ir al contexto para entenderla. Luego viene los versículos 4 y 10, que podría mirarse como el milagro. Solo voy a decir una cosa. Ustedes pueden leer luego 4 y 10 y mirar todo lo que va pasando o le pasa a los huesos. Hay una cosa que es interesante. Por 3 veces Dios habla y se dirige al profeta. Y mire lo que le dice la primera vez que Dios se dirige al profeta. Le dice lo siguiente al profeta: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. A los huesos, escuchen a unos huesos. Si es difícil, y ustedes podrán imaginarse, que alguien haga escuchar, no solo a un vivo que es sordo, sino espiritualmente hablando, a un vivo que tiene el corazón duro, que no quiere escuchar, que cierra los oídos espirituales, aún es más difícil hacer que un muerto escuche. Y sobre todo más difícil aún hacer que unos huesos escuchen, cuando los huesos ni siquiera oídos tienen. El muerto al menos oídos tiene, aunque no le funcionen físicamente hablando. Entonces, la imagen quiere mostrar dramáticamente, si ustedes quieren, cómo la palabra de Dios dirigida a través del profeta a los huesos tiene poder. Y esa viene siendo clave para la lectura. Dios tiene poder de volver a la vida lo que parece que no tiene en sí nada de vida. Más bien que lo que parece es lo que no tiene en sí nada de vida, como son los huesos. Y no solo huesos, sino que están secos. No tienen nada de vida. Es decir, hay una ausencia total de vida. Y Dios, a través de la palabra del profeta, puede hacer el milagro. Estos versículos del 4 a 10, muestran de manera gráfica, no lo voy a leer,
léanlo por favor en sus casas, el milagro ejercido a través de la palabra de Dios que va o que se esparce, si quiere, que se da a través del profeta. Es el profeta el que entona, es el profeta el que dirige la palabra de parte de Dios y hace que los huesos adquieran vida. Más que vida hace que los huesos, la palabra lo dice de manera hermosa, van teniendo tendones, luego carne, luego se van juntando hasta que va mostrándose y acomodándose la persona, aunque no viva, pero ya al menos tiene figura de persona. Antes no tenía ni siquiera figura de persona, era solo cadáveres, ni siquiera cadáveres, era simplemente despojos humanos. Ahora sí hay algo de humano, tiene figura humana, pero le falta algo. Siguen leyendo ustedes, luego hay vida. El Señor dice al profeta, profetiza para que esos cadáveres que no tienen vida tengan vida, y hay un aliento. Dios devuelve la vida. Y en el versículo 11 entendemos toda la profecía. Esa ya es el último versículo para entrar a la palabra o a la que es nuestra primera lectura del día de hoy. Voy a leerles el versículo 11. Entonces me dijo, es Dios Yahvé hablándole al profeta. ¿Qué le dice Dios Yahvé al profeta? Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, los huesos, la casa de Israel, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. ¿Por qué dice eso la casa de Israel? ¿Por qué dice eso el pueblo de Israel? Porque el profeta Ezequiel está profetizando en el exilio, en Babilonia. El pueblo se enteró de que Israel había sido destruido, la ciudad de Israel había sido destruida y con ella había sido destruida el templo, centro, y no solo centro, sino signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y ahora el pueblo de Israel en el exilio en Babilonia empieza a entender que quizás nunca volverá a su tierra. Y no solo empieza a entender que quizás nunca volverá a su tierra, sino que ya no tiene tierra porque la han destruido. Y entonces hay desespero, desolación, desesperanza. Hay estrés, si ustedes quieren, psicológicamente. Hay llanto. El pueblo de Israel no tiene ya esperanza. Y entonces el profeta está profetizando a ese pueblo que está seco como esos huesos. No tiene ninguna esperanza y no tiene vida. El exilio para el pueblo entonces es muerte. El exilio para el pueblo de Israel es sinónimo de desesperanza y muerte. Y a esos huesos el profeta les dice, va a haber vida. Y en medio de esa desesperanza viene la palabra del día de hoy, la primera lectura, la que nos compete. Voy a leerla, ya voy a leerla del leccionario. Esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Es decir, les está diciendo, tranquilos, este momento de muerte, esta situación de desesperanza es pasajera y ustedes volverán a su tierra. Y dense cuenta que hay una progresión en la lectura. Primero el pueblo es descrito como huesos secos, luego el pueblo es descrito como cadáveres inanimados y luego es descrito como cadáveres que están en un sepulcro, y ahora les va a decir, ustedes van a vivir y van a regresar. Entonces es una lectura de total esperanza. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios en su primera lectura el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar eso al día de hoy, a nuestra vida? Bueno, yo creo que, como yo lo suelo decir, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Sencillo. Estamos en una situación de total muerte y desesperanza. Los muertos no se están contando por uno o dos, sino por cientos. Y no estamos diciendo que van cientos, sino miles en el mundo. Muerte. En situaciones de muerte es lógico, es normal, es humano que haya desespero y desesperanza. Y miedo.
¿Cómo no? Si le pasó, ayer murió una jovencita de 16 años en Francia a causa del virus. Muchos de ustedes que me están escuchando quizás tienen 16 o un poquito más de 16 como yo. Entonces uno dice, bueno, pues si le pasó a uno de 16, ¿cómo no me puede pasar a mí? ¿Habrá miedo? Claro que es normal que haya miedo. Desesperanza a lo mejor, porque uno dice, bueno, ¿y entonces esto hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Hay miedo, desesperanza. Y en medio de ese miedo y de esa desesperanza es que tenemos que escuchar la voz de Dios que dice, pueblo mío. Yo lo voy a leer otra vez. Los sacaré del sepulcro y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Pueblo mío, el Dios nos habla, nuestro Dios nos habla en este momento de desesperanza, de miedo, quizás de desespero, y dice que hay vida y que Él puede infundir vida en medio de la muerte. Yo no voy a entrar en todas las situaciones de muerte porque ustedes de seguro la ven en la noticia. Yo ya estoy cansándome un poquito, ya la estoy viendo menos y menos, porque pues casi que no hay buenas noticias en medio de tanta noticia mala, porque es que las malas son tan grandes que las buenas se hacen chiquititas, entonces es difícil. Pero sí que hay noticias buenas y de vida en medio de este mar de muerte. Solidaridad de parte de unos que lo estremecen a uno. Y yo creo que ese es el mensaje del día de hoy, quizás. No podemos permitir que la muerte tenga la última palabra. Sí, la enfrentamos, pero nosotros con la fe y los que creemos en Jesucristo, creemos en la vida sobre todo, y en que Jesucristo y Dios es el Rey de la vida, y que puede dar vida donde hay muerte, y donde abunda la muerte, sobreabunda la vida. Y entonces tenemos que tener esa fe y esa esperanza. Bueno, pidámosle al Señor entonces en esta Eucaristía que esa fe y esa esperanza en el Dios de la vida nos acompañen durante este día, y no solo durante este día, sino durante esta semana, y que podamos enfrentar con esa fe y esperanza todo lo que se nos está viniendo, que podamos nosotros en voz alta testificar que somos hombres y mujeres que creemos en la vida, porque creemos en un Dios que da la vida, y caminemos siempre con esa fe y esa esperanza firmes en que el Señor nos va a dar vida. Que así sea. Ahora los invito a que juntos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre Santo, te pedimos que recibas, que acojas nuestras oraciones, las que te vamos a presentar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos ayudes siempre a estar abiertos a tu voluntad. Vamos a responder a cada una de ellas. Señor de la vida, escúchanos. Señor de la vida, escúchanos. Te pedimos por el Papa, nuestros obispos, para que, guiados por tu Espíritu, puedan ellos y todos los líderes de la Iglesia ser signos de vida en medio de la muerte.
de la vida. Escúchanos, Señor. Te pedimos por los líderes de nuestras naciones, para que en medio de esta crisis puedan ellos también mostrar que en medio de la muerte puede haber vida y que así puedan tomar decisiones sabias para el bien de todos nosotros. Señor de la vida, escúchanos. Te pedimos, Señor, por nuestro país, para que todos los que están sufriendo en este momento a causa de esta gran crisis puedan sentir el confort que viene de ti, que puedan sentir el ánimo que viene de ti, que puedan sentir la vida que viene de ti. Señor de la vida, escúchanos. Te pedimos, Señor, por todos los que están en este momento en sus casas, para que el Señor los guarde de todo mal, para que el Señor los proteja de todo mal y para que el Señor les haga sentir siempre su presencia en medio de ustedes. Señor de la vida, escúchanos. Y pedimos, Señor, también por aquellos que han muerto, para que ellos estén ya gozando de tu gloria y para que ellos puedan experimentar la vida eterna que viene de ti. Señor de la vida, escúchanos. Padre Santo, te pedimos que escuches estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que ahora te presentamos y te pedimos que Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Agnus Dei,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Feliz día para todos. Exalta, gloriosa, super omnes speciosa, Madre, o Madre pura, et pro nobis Christum exorta. Thank you.